¿Cuántas adendas ha suscrito como representante del concedente y hasta qué fecha ha ejercido como viceministro de Transporte? Como viceministro de Transporte estuve a mayo del 2004. La verdad es que hace 16 años, ¿no? 15, 16 años. Así que recuerdo la firma de la adenda 3, pero no recuerdo. Puede haber firmado algún otro documento, pero otras adendas similares, pero no recuerdo exactamente a cuál puede ser. En el periodo que fue viceministro de Transporte y de acuerdo al numeral 7.7, mantenimiento del contrato de concesión, el concesionario alcanzó los requisitos y los estándares técnicos de la United States Railroad Administration, FRA, clase 2, tanto para el material rodante como para el material tractivo exigidos por el contrato de concesión. ¿Podría tener a la vista ese documento, señora congresista? A ver, un momento. Si fuera tan amable, señora congresista, ¿podría repetir su pregunta? En el periodo que fue viceministro de Transporte y de acuerdo al numeral 7.7, mantenimiento del contrato de concesión, el concesionario alcanzó los requisitos y los estándares técnicos de la United States Railroad Administration, FRA, clase 2, tanto para el material rodante como para el material tractivo, exigidos por el contrato de concesión. No estoy en capacidad de poder responder esa pregunta porque mi despacho no era competente para supervisar, evaluar o hacerle seguimiento o regular o controlar el contrato, sino eso le correspondía, como todos los contratos de concesión, al organismo supervisor, en este caso OCITRAN. Usted responde que no conoce y que el organismo encargado era OCITRAN, pero para dar precisamente justo en esa adenda que se estaba trabajando, usted tenía que tener un nivel de coordinación precisamente con esta institución de OCITRAN, tenía que tener injerencia y tenía que tener conocimiento. No, lamento contestarle que eso no es así, no era así por lo menos cuando yo ocupé ese cargo, porque solamente fui delegado para la firma del documento. El poder fue expreso y concreto. Se me otorgó ese poder por resolución ministerial, como le decía, en octubre del 2003, y la evaluación para la firma o no firma y la aprobación de la adenda fue efectuada meses atrás, exactamente a 1 o 2 meses atrás. Entonces yo me limité simplemente a firmar el documento por posición expresa del ministro de entonces, y ahí acabó mi competencia en ese tema. O sea, nos está diciendo que usted desconocía lo que usted firmaba. No, sabía que se trataba de la adenda 3, de una ampliación de plazo, porque esto se hizo por escritura pública, entonces tuve que leer obviamente la minuta. Ampliación de plazo solicitada por la concesionaria de acuerdo a un contrato que fue evaluado por el OCITRAN y el cual nos comunica al ministerio la procedencia de la firma de esa adenda. El ministro de entonces comunica a la concesionaria que su petición ha sido aprobada, y un mes después de eso emite una resolución. Seguramente habrá estado de viaje o no habrá imposibilitado de firmar, no lo sé. Emite una resolución autorizándome a la firma del documento y con mandato expreso. A partir de ese momento de la firma del documento, el contrato por ley de la República y los reglamentos correspondientes pasan a ser competencia de los OCITRAN. Pero si usted en realidad no sabía si este concesionario alcanzó los requisitos y nos está indicando que OCITRAN era el encargado, pero acá usted era el viceministro de Transporte y se estaba haciendo una adenda que sí debía tener conocimiento en lo que usted iba a firmar, porque no se
pensando, o sea, ¿cómo voy a firmar algo si es que no sé que el concesionario ya lo tiene? Como mencioné anteriormente, señora congresista, la firma es la última etapa de todo un proceso en el cual yo no participo. Primero. Segundo, existe la autorización formal del ministro para la firma de ese documento. Tercero, el ministro de entonces comunica a la concesionaria que su pedido ha sido aprobado porque hace eco de una opinión técnica del organismo que le corresponde evaluar esas competencias. El viceministro no es competente para evaluar el contrato. Pero ¿cómo va a firmar un contrato ley si no comprueba que tiene las condiciones? Obviamente que cuando el ministro comunica que el pedido de la concesionaria ha sido aprobado, ya ha sido evaluado por la Oficina de Asesoría Jurídica y por todas las entidades correspondientes, imagino, que tienen que intervenir ahí. Además, por ley expresa se menciona que es el OCITRAN quien define los alcances de esa adenda, no es el viceministro de Transportes. Eso es un mandato de la ley y de los reglamentos, ¿no? Y usted antes no tenía entonces conocimiento, solo usted fue para la firma, o tenía conocimiento de todo lo que iba a firmar. Lo leí, obviamente que tuve que leerlo, y encontré que estaban todas las instancias que les corresponde emitir opinión, estaban emitiendo opinión favorable a ese documento. Yo solamente me limité a cumplir un mandato expreso que era actuar en representación del ministerio para la firma, nada más. Y a partir de ese momento el ministro comunica a la concesionaria que el documento ha sido firmado y a los OCITRAN, obviamente, y a partir de ese momento el OCITRAN es el competente para evaluar hacer seguimiento, monitoreo, la regulación, la supervisión del contrato en todos sus efectos. De acuerdo al contrato de concesión de Ferrocarril Sur Oriente, ¿conocía usted la fecha límite que debía cumplir al alcanzar el estándar técnico de la United States Railroad Administration, FRA 2, clase 2 por parte del concesionario? No me competía, no era mi competencia hacer este tipo de evaluaciones y no la conocía, ni recuerdo haberla conocido. Informen sobre los antecedentes que han dado al origen a la suscripción de la Adenda 3 y por qué estas consideraciones no han sido plasmadas en la referida adenda. El único antecedente que yo puedo recordar y que en todo caso me correspondía evaluar cuando fui viceministro, si es que eso fueron mis consideraciones, eso ocurrió hace 16 años, es que el contrato de concesión es del año 99 y para efectos de la ampliación de plazo, que es el motivo de la adenda 3, era la primera vez que se presentaba, porque así estaba previsto en el contrato del año 99, que era a partir del año 2013 podías solicitar, negociar, acordar una modificación del plazo. Y como el contrato, la adenda era referida exclusivamente a la modificación del plazo, a la ampliación del plazo por 4 o 5 años, no recuerdo bien, esa era la única consideración. Estaba en un contrato del 99 que establecía que en el año 2003 podía hacerse la primera solicitud para ampliar el plazo, y a eso se refirió la adenda. Esa fue la evaluación que me competía hacer en ese momento, ¿no? Señale y presente los informes por parte del Ministerio de Transportes o del OCITRAN en relación a la solicitud planteada por el concesionario que dio origen a la suscripción de la adenda 3. No tengo acceso ni competencia, ni tengo ningún documento referido a lo que usted menciona, señora congresista. A la fecha de la firma de la adenda 3 sobre la ampliación del contrato de concesión,
El concesionario obtuvo la certificación del estándar técnico exigido por la United States Railroad Administration FRA clase 2. ¿Cuáles fueron los motivos por el cual se obvió dicho requisito para ampliar el plazo de concesión? Esas evaluaciones eran ajenas a mi competencia, señora congresista. No las pude evaluar, no recuerdo haberlas evaluado y no podía hacerlo de acuerdo a las competencias de un viceministro. No habiendo indicios razonables ni objetivas sobre las condiciones técnicas de la línea férrea ni de los materiales rodantes y tractivos, ¿por qué no se esperó a que el concesionario cumpla con los estándares de calidad de la United States Railroad Administration FRA clase 2 para siquiera pensar en ampliar el contrato de concesión por 5 años más? No eran competencia del viceministro de Transportes hacer evaluaciones técnicas respecto a la petición y a la procedencia o improcedencia del contrato de concesión. La decisión final la tomaba el ministro de acuerdo a las sugerencias y aportes técnicos de los CITRAN, y mi encargo era única y exclusivamente firmar el documento, con un poder expreso solamente para eso, y eso fue lo que cumplí. Su responsabilidad como representante del Ministerio de Transportes no era velar por los intereses del Estado y no por los intereses del concesionario. En ese caso, mi responsabilidad no era esa, la que menciona, porque así lo manda la ley y así lo mandan los reglamentos correspondientes. No es competencia del viceministro analizar la procedencia o improcedencia de ese tipo de peticiones. No lo es. No lo fue tampoco en ese momento. No sé si ahora se lo será, pero hace 16 años no era así. ¿Me puede precisar el nombre del ministro? El ministro de ese entonces fue el señor ingeniero Eduardo Iriarte. Dentro de las facultades que le otorga el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿qué acciones ha tomado como viceministro y representante del Estado en la suscripción de la adenda 3 ante el incumplimiento por parte de OCITRAN respecto a verificar el cumplimiento del requisito de los estándares técnicos de la United States Railroad Administration FRA clase 2, tanto para el material rodante como para el material tractivo que debió alcanzar el concesionario? El viceministro de Transportes en ese momento no es competente para evaluar los incumplimientos que pueda haber o no incurrido CITRAN. No es su competencia. Y una vez que el contrato ya era de supervisión y de regulación por parte de OCITRAN, las modificaciones al contrato también son evaluadas si son procedentes o improcedentes por el mismo CITRAN, y propone al ministro que decida la firma o no firma del documento. El ministro aprueba el contrato, en este caso la adenda 3, comunica formalmente a la empresa concesionaria que su pedido ha sido aceptado sobre la base de la recomendación de OCITRAN, y un mes después de esa decisión pide y me emite un poder a mi nombre para que yo, en representación del ministerio, firme el documento. Esa es mi competencia delimitada y expresa, taxativa para este caso. Más nada, no hay más competencias respecto a ese contrato ni a ningún contrato de concesión. Pero esto es muy preocupante para nosotros los peruanos, tener un ministro y un viceministro que no es una firma cualquiera, no es un autógrafo. Esta es una firma que se está haciendo para una adenda, y ustedes los ministros están, tanto ministro como viceministro, para velar los intereses de los peruanos. Pero acá usted nos indica que desconocía y solo fue a firmar. ¿Usted qué hizo para que el concesionario presente evidencia objetiva en relación al cumplimiento del estándar técnico de la United States Railroad Administration
FRA clase 2? No pude ni hice nada porque no era mi competencia hacerlo. Insisto, por ley expresa de la República emitida por el Congreso, el OCITRAN es el organismo supervisor y regulador de los contratos de concesión. En ese caso, yo comparto su preocupación, señora congresista, pero en todo caso tendrá que entender que la competencia de un funcionario público se debe y obedece exclusivamente a lo que la ley y los reglamentos le mandan. Actuar en contrario significaría pues un desacato a la norma, ¿no? Pero acá un ministerio y un viceministerio tiene un papel muy importante. Cuando tenemos a OCITRAN dice es el Ministerio de Transportes. Entonces lo que nos quiere decir, hace 15 años no se trabajó de una manera articulada. Estas instituciones que trabajan dentro del Ministerio de Transporte, estos funcionarios de OCITRAN, ¿no trabajan de una manera articulada con el Ministerio de Transporte? Yo estimo que sí, hace 16 años imagino que sí se han hecho muchas articulaciones, ¿no? Pero cuando hay que tomar definiciones, uno tiene que apegarse a lo que la ley expresa señala. Y nuevamente, la entidad concesionaria solicita al concedente la suscripción de una modificación del contrato en cuanto al plazo. El concedente remite todo el expediente a OCITRAN para que evalúe OCITRAN, que es su competencia. Luego de un prolongado tiempo, no recuerdo, no estuve al tanto de eso, OCITRAN regresa a la opinión y opina en un sentido o en otro. Le corresponde al ministro, por ley expresa, tomar la decisión final, y en lo único que yo intervengo es un mes después de eso, me pide que yo firme el documento, y no puedo negarme a hacer ese acto, y firmo el documento en representación del ministerio. Y ahí acaba mi injerencia, mi competencia y mi relación con todo ese proceso, como es normalmente con todos los contratos de concesión en que puede intervenir una persona por delegación expresa, ¿no? Me sorprende que un viceministro nos indique lo que usted menciona. Nos dice que usted se ampara bajo la ley que tenía. Pero acá le voy a leer, acá tengo la Constitución con la que usted trabajó. El artículo 119, ¿qué dice? La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. No sé si usted me está sorprendiendo, pero me está indicando que usted trabajaba de acuerdo a esta Constitución, pero que desconocía su función y que ha ido a firmar algo que usted desconocía. Yo no voy a contradecir a la señora congresista, pero no estoy tratando de sorprenderla ni mucho menos. Usted acaba de leer, ministro. Yo no fui ministro, yo fui viceministro. Y en ese caso tenía mis competencias y la ley regula cuál es la competencia de cada uno. No estoy intentando sorprender ni contradecirla, ni menos a la Constitución. Pero ahí no habla de viceministro, y yo tengo delegación expresa por resolución ministerial del 9 de octubre del 2003 para la firma del documento, no para otra cosa. Sí, le entiendo, pero usted tenía que firmar una adenda importante para nosotros los peruanos. O sea, no puede firmar a ciegas. Eso es lo que a mí me preocupa, que un viceministro haga una firma y no sabe, y ahora me dice, no, eso le compete a OCITRAN. Cuando está OCITRAN, y lo tuvimos en otras sesiones, nos dice, no, eso le compete al Ministerio de Transporte. Entonces, eso me hace sacar la siguiente conclusión, que en ese año, hace 15 años, OCITRAN no trabajaba de manera articulada con el Ministerio. No se puede aún determinar cuáles son los criterios técnicos y objetivos que han permitido generar esta adenda 3. ¿Nos puede indicar cuáles han sido los motivos que ha generado la suscripción de la adenda 3? Puede ser por criterios de los niveles de inversión por parte del concesionario, de mayor incremento de turistas nacionales e internacionales, o sea, de mercado. Desconozco esas evaluaciones porque no fueron mi competencia
analizarlas. ¿Sabía usted, señor Richard Díaz González, que el capital social del concesionario a la fecha de la firma del contrato de concesión fue de 10.000 soles? No, no lo sabía. ¿Puede señalar a la fecha de la suscripción de la adenda 3 cuál era el capital social de la empresa? No, no lo supe, no lo sabía y en todo caso no tuve acceso a esa información. De verdad, y con el respeto que usted se merece, me sorprende que un viceministro no tenga conocimiento de lo que va a firmar. Haciendo un ejemplo, de repente no viene al caso, pero nosotros hasta para firmar la agenda del colegio tenemos que leer qué es lo que nos están mandando. Pero era una adenda que tenía mucha responsabilidad y sobre todo tenían que velar ustedes, tanto el ministerio, el ministro como el viceministro, tienen que velar por nosotros los peruanos. Pero es lamentable que se hayan dado estas adendas con desconocimiento de usted que firmaba. Le agradecemos su participación, señor Richard Díaz. Muchísimas gracias por su participación a este grupo de trabajo. Solo la última parte, señora congresista, que quisiera dejar constancia que no puedo compartir el ejemplo que usted ha manifestado respecto a una agenda de colegio. En segundo lugar, ya lo he dicho desde el principio, sí sabía lo que estaba firmando, una adenda 3 autorizada por el señor ministro sobre la base de la opinión técnica de los CITRAN y por mandato expreso de una resolución ministerial, más nada. Muchas gracias, señor. Pero lo que me sorprende es que no conocía el contenido y usted estaba actuando representando al Estado peruano. Es por eso que realmente es admirable que hayamos tenido en esta cartera viceministros que desconocían el contenido de una adenda. Eso es lo que a mí me llama la atención. Con todo respeto, señora congresista, creo que se está confundiendo el contenido de una adenda con la evaluación de un documento. Son cosas totalmente distintas. Vuelvo a repetir, el contenido lo conocía, una adenda para ampliación de un plazo que tenía todas las evaluaciones técnicas de los organismos competentes, no de las personas que no corresponden evaluar el documento. En ese caso, obedeciendo atendiendo una orden del señor ministro por una resolución ministerial que ya fue producto de una evaluación anterior, al viceministro no le compete hacer una reevaluación de lo que puede haber dicho, evaluado un organismo supervisor y un señor ministro. Sabía de qué se trataba el documento, lo firmé con pleno conocimiento profesional del tema, pero no tengo por qué reevaluar lo que otros organismos competentes, mucho más que yo, le corresponde hacerlo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista. Se invita a la señora Rosa Verónica Zambrano Copelo, presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de Transporte de Uso Público, CITRAN, a fin de que se sirva a informar y complementar aspectos de su competencia del contrato de concesión y los posibles incumplimientos del servicio prestado por parte del concesionario FETRANSA. Se deja constancia con oficio número 119 del 2019 del Ministerio de Transporte y Comunicación la dispensa que ha presentado el señor Esmer Trujillo Mori, que bueno, se le invitó como ministro de Transporte y Comunicación y nos dice que por la renuncia no podrá participar de la mencionada sesión. Bueno, está, bienvenida. Damos la bienvenida a la señora Rosa Zambrano Copelo, presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN. En la cuarta sesión ordinaria de fecha 5 de marzo del presente año, su presidencia se había comprometido en remitir información pendiente a este grupo de trabajo, la cual fue presentada en parte mediante oficio número 065 del 2019 de OCITRAN, por lo que se le solicita complementar la información en esta sesión. Por ello, me permito realizar algunas preguntas.
¿Me puede precisar, de acuerdo al contrato de concesión, cuántas son las competencias específicas que debe cumplir Ocitran? Sí, las competencias de Ocitran no están dadas en el contrato de concesión, sino en su ley de creación. Y las competencias de Ocitran tienen que ver con sus funciones supervisora, fiscalizadora, sancionadora, normativa y también de solución de controversias eventualmente entre los problemas entre usuarios y empresas. O empresas también. No es una competencia que esté dada por el contrato de concesión, sino es una competencia que está dada por sus normas. Creo que ahí tenemos una ficha, Sofía, no sé si pueden pasar. Ahí justamente está la competencia de Ocitran. Nosotros tenemos la ley 26.917, que es la ley de creación, donde se señala que la misión de Ocitran es regular el comportamiento de los mercados en los que actúan las entidades prestadoras, así como el cumplimiento de los contratos de concesión. Tenemos también nuestro reglamento general de Ocitran, donde está establecido que Ocitran supervisa el cumplimiento de las obligaciones, entre otras por parte de las empresas o personas que realizan actividades sujetas a su competencia, ¿no? Y también tenemos, luego está la gran obligación, digamos la gran función de Ocitran como supervisor en el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran contenidas en los contratos de concesión, ¿no? Usted me estaba indicando que tiene competencias por ley. Sí. Y para esta concesión, ¿cuáles son las competencias? Ahí justamente Antes, le estaba disculpe, vamos a saludar al señor Francisco Jaramillo, que es asesor técnico. Bienvenido. Nuestro gerente de supervisión. Sí, justamente le indicaba que el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los contratos de concesión, ese cumplimiento es supervisado por Ocitran. Además de la competencia exclusiva, como es la supervisión de la explotación de la infraestructura de transporte de uso público, así como para llevar a cabo el control posterior del contrato de concesión, conforme lo establece la cláusula primera numeral 1.1 del contrato. Sí, todo eso es parte de su competencia en lo que es supervisión del contrato. Es parte de su competencia supervisora. ¿Sabía usted que el capital social del concesionario a la fecha de la firma del contrato de concesión fue de 10.000 soles? Entiendo que esa información que debe estar registrada formalmente, ¿no? No, ahorita no tengo los documentos, pero si es como usted lo indica, debe ser, ¿no? ¿Puede señalar a la fecha de la suscripción de la adenda 2 y 3 cuál era el capital social de la empresa? No, ahorita no tengo la información, se la podemos alcanzar si es que la tenemos nosotros en nuestros archivos, porque entiendo que esa información es más información que ellos acreditan ante Proinversión cuando se han presentado al concurso. Sí. De acuerdo a los estados financieros presentados por el concesionario, precise los incrementos del capital y la fecha de su realización por parte del concesionario. Mire, doctora, usted me está preguntando información que es de números por años. Esa información nosotros se la podemos alcanzar, pero no es información que yo ahorita le pueda decir son 5.240.320. No, sería dar más de lo que decirle cosas que yo no ahorita en ese momento no tengo la precisión, porque son montos muy específicos de años, tendría que hacer un seguimiento de eso. Si nosotros lo tenemos en sus archivos, se lo podemos alcanzar formalmente. Entonces, que conste en acta que nos va a hacer llegar esa documentación que se está solicitando. El concesionario tiene dos obligaciones, operativas y de mantenimiento. En cuanto a la primera, se puede indicar que tiene contrato con su operador vinculado Perú Ray y el otro operador Inca Ray. Precise usted cuáles son las obligaciones del mantenimiento por parte del concesionario que esté obligado a desarrollar. Lo tenemos en la ficha, ¿no? ¿Tú puedes pasar, Sofía? Creo que más ahí. Ahí está. Nosotros, dentro de las obligaciones que supervisamos, tenemos varias de esas obligaciones. Una de ellas, precisamente, es el mantenimiento de la vía férrea, ¿no? Que está ahí mencionado. Pasa a la siguiente, Sofía, por favor. Ahí nosotros tenemos una serie de temas que son materia de supervisión. Por ejemplo, el caso de la plataforma de la vía, siguiente, para entrar al detalle. Por ejemplo, que es drenaje,
y vegetación, ¿no? Por ejemplo, en el caso del drenaje, debemos ver que se mantengan limpios para que se cumpla la función de drenar, y por ejemplo, en el caso de vegetación, evitar la obstrucción y la visibilidad. Ese es un ejemplo, ¿no? Sí, pues sigue pasando. También vemos lo que es la geometría de la vía, la trocha, los alineamientos que se mantengan a una distancia mínima de 56 pulgadas y un máximo de 57,3. El alineamiento también, la desviación debe exceder de 3 pulgadas, por ejemplo. Siguiente. La geometría de la vía, también revisamos la trocha, el alineamiento, la nivelación y los peraltes. Bueno, ahí están algunos ejemplos, ¿no? Se señala que la desviación del perfil uniforme en cualquiera de los rieles es en el medio de la cuerda de 62 pulgadas, no debe ser mayor que, y ahí están las dimensiones, ¿no? Son temas bastante precisos, como usted verá, que nosotros supervisamos, y en base a eso hacemos informes de supervisión, ¿no? Según lo señalado, ¿puede hacer la distinción entre los costos de mantenimiento con niveles de inversión realizado por el concesionario? Sí. Voy a dar la palabra al ingeniero Rodrigo Jaramillo para que le indique exactamente cuál es la diferencia entre lo que se ha invertido en lo que son las obras y lo que puede invertir el concesionario en mantener, ¿no? Que son dos montos bastante diferenciados. Hay una ficha anterior, creo.